En este vídeo vamos a hablar por primera vez del controlador más importante y más ampliamente utilizado del mundo, el controlador PID. ¿Y por qué es el controlador PID tan popular? Bueno, hay varios motivos para ello. Por un lado, está su robustez. El controlador PID es un controlador robusto, lo que significa que tiene un buen comportamiento a pesar de posibles cambios en los parámetros de la planta, cambios que se pueden deber pues a condiciones ambientales, a envejecimiento, a múltiples parámetros. El controlador PID pues proporciona un buen funcionamiento del sistema de control a pesar de estos cambios. Por otro lado tenemos su simplicidad. El PID tiene pocos parámetros y son relativamente fáciles de ajustar, lo cual siempre es una ventaja desde el punto de vista del diseñador. Y por último tenemos su sentido físico. Es fácil entender qué es lo que está haciendo el PID, en qué se basa su funcionamiento, incluso sin tener que recurrir a las herramientas matemáticas propias de la teoría de control. Y esto es algo que vamos a descubrir en solo unos segundos. Bueno, pues PID, las siglas PID que dan nombre al controlador, provienen de las tres acciones: la acción proporcional, la acción integral y la acción derivativa, que están de alguna manera presentes en la acción global del propio controlador. Y para ver cómo funcionan cada una de estas tres acciones, vamos a estudiar un sistema sencillo con realimentación unitaria. Un sistema en el que el objetivo es reducir el error, hacer que el error sea lo más pequeño posible y de la manera más rápida posible. Esto es una especie de estrategia indirecta, porque al conseguir un error muy pequeño en este tipo de sistemas, lo que conseguimos es un buen seguimiento de referencia y también un buen rechazo de perturbaciones. Si conseguimos que el error se reduzca de manera rápida, estaremos consiguiendo un buen transitorio. Y si conseguimos que el error en el estado estacionario sea muy pequeño, pues estaremos consiguiendo eso, unas buenas características de estacionario. Un sistema con una alta exactitud. Bien, pues una vez marcado el objetivo, ese objetivo de conseguir un error lo más pequeño posible en el tiempo más corto posible, de lo que se trata a la hora de diseñar un controlador es de encontrar una ley matemática, una función que relacione nuestra acción de control UDT con nuestro error. Buscamos una UDT que sea una función de EDT. Y el objetivo de esta función que estamos buscando es precisamente hacer que EDT sea, en el comportamiento global, el enlazo cerrado, sea lo más pequeña posible en el tiempo más corto posible. Bien, pues a la hora de buscar este tipo de funciones tenemos varias alternativas que son, digamos, bueno, que van a ser las diferentes acciones propias del PID. Vamos con la primera idea, la acción proporcional. Esta es la más simple de todas, porque en ella nuestra acción de control UDT va a ser sencillamente una cierta constante que vamos a llamar K sub P multiplicada por el propio error. Es decir, la acción de control va a ser el error, el mismo error, pero escalado de acuerdo al factor K sub P. ¿Y con esto qué se consigue? Bueno, vamos a ver si nos hacemos una idea utilizando un diagrama de bloques. Aquí tenemos el diagrama de bloques. Vamos a imaginarnos que nuestro objetivo es que la salida sea 1. Esta es en este caso, nuestro set point, nuestra referencia, y nos gustaría aquí tener un 1, pero no lo tenemos. Pongamos que en el instante que estamos considerando lo que tenemos es 0,5. ¿Qué es lo que sucede? Pues que este 0,5 viene al comparador, se compara con lo deseado y lo que obtenemos es 0,5. Y la acción proporcional lo que hace es multiplicar K sub P. Bueno, el controlador multiplica 0,5
y consigue que la acción de control sea 0,5 por K sub P. Y esa va a ser la entrada a la planta. Típicamente K sub P va a ser mayor que 0, así que de alguna manera está creando una acción de control más grande que el propio error, que actúa sobre la planta y que va a hacer que este 0,5 tienda a subir. Va a ser 0,6, con lo cual esto se convertirá en 0,4, con lo cual esto se reducirá un poquito, pero después este 0,6 será 0,7, 0,8 y así de alguna manera esta acción de control se irá reduciendo hasta que se alcance un determinado valor de salida relativamente aceptable. ¿Llegará a ser 1? Bueno, vamos a ver en unos instantes que eso nunca va a ser así con un controlador proporcional. Nunca vamos a conseguir llegar exactamente a la referencia, pero nos podemos acercar. Antes de eso, vamos a suponer que lo que teníamos en la salida, en el instante inicial, no era 0,5, sino menos 0,5, no, perdón, 1,5. Vamos a poner aquí 1,5. Bueno, pues en ese caso el error que tenemos es menos 0,5 y la acción de control es menos 0,5. Es decir, el controlador va a ejercer una acción sobre la planta en el sentido contrario y eso va a tender a decrecer el 1,5 que pasará a ser 1,4, 1,3 hasta acercarse al valor 1 sin llegar nunca al mismo. ¿Y por qué nunca llegamos al mismo? Vamos a ver si podemos explicarlo claramente. Con un ejemplo. Vamos a suponer que nuestra K sub P es 9. ¿De acuerdo? Tenemos aquí una ganancia proporcional de 9. Y nuestro sistema, que puede tener un montón de polos y de ceros, pero vamos a poner que en el estacionario, que es de lo que estamos hablando aquí, cuando t tiende a infinito, tenemos una ganancia unitaria. P de 0 es igual a 1. Bien, vamos a poner también que la salida ha ido subiendo desde 0 y ha alcanzado el nivel 0,9. ¿Vale? Ya estamos en el nivel 0,9. Aquí esto viene, se resta y lo que obtenemos es 0,1, que se multiplica por el 9 y lo que obtenemos es 0,9 aquí, que pasa por el sistema y en el estacionario, como digo, no cambia. Es decir, se obtiene el 0,9 que ya teníamos. Es decir, alcanzamos un equilibrio. Lo que nos está diciendo esto es que este controlador es incapaz de alcanzar la referencia marcada. Teníamos marcado aquí un 1 y bueno, aquí el transitorio puede tener cualquier forma. Voy a poner que es un transitorio sencillo. La cuestión es que es incapaz de llegar a 1. Siempre se queda con un 0,1%, no, con un 0,1 de error, un 10% de error en este caso. ¿Cómo podríamos solucionar esto? Bueno, pues metiendo más ganancia. Meto aquí 90. Esto hace que aquí lo que obtenga sea 0,99. ¿Vale? Me acercaría aquí mucho más. Ahora bien, ¿eso es una buena idea? Pues no suele ser una buena idea. Porque eso puede producir, por un lado, un gran sobreimpulso de este estilo. Y por otro lado, o mejor dicho, o en el peor de los casos, puede producir inestabilidad. Así que si lo que queremos es reducir mucho el error, podemos optar por una segunda estrategia para UDT. Me refiero a la acción integral. Cuando tenemos acción integral, nuestra UDT también es proporcional, tenemos una constante de proporcionalidad KI, pero no al error, sino a la integral entre 0 y t de E de t, es decir, a la suma de todos los errores pasados, a la acumulación de todos esos errores. ¿Cuál sería la diferencia con respecto al caso anterior? Bueno, pues que mientras que antes la acción en un instante determinado dependía del valor concreto de la diferencia entre la referencia y la salida, ahora con la acción integral la acción de control va a ser proporcional a toda esta suma de aquí. Y en este punto va a ser a toda esta suma de aquí. Y en este punto a toda esta suma de aquí. Lo que significa que la acción de control de alguna manera seguiría creciendo. Seguiría creciendo hasta que,
digamos, sería un poco más agresiva y conseguiría que al final la salida alcanzase el valor de referencia. Conseguiría que en el estacionario la salida fuera igual que la referencia. Gracias a que en todo momento se tiene en cuenta toda la historia pasada de los errores. Bien, y por último tenemos la acción derivativa. Acción derivativa cuyo fundamento es, de nuevo, conseguir una UDT que sea proporcional, pero en este caso no va a ser proporcional al error, sino a una predicción del mismo. Vamos a suponer que esta es nuestra función de error. ¿De acuerdo? Y que en este momento estamos aquí. Este es nuestro error E de t. Bueno, pues la estrategia proporcional era sencillamente hacer K sub p por E de t. Esto era la acción proporcional. Pero vamos a cambiar esta estrategia por otra en la que decimos, no queremos el error en este instante, sino que yo me voy a anticipar a errores futuros. Voy a pensar en este error de aquí. E de t más, ¿cuánto? Bueno, pues más este tiempo de aquí, este tiempo que es como de lejos en el futuro yo estoy mirando, t sub d. O sea que esto es el error E de t, a ver si esto queda más claro, t más t sub d. Ese es el error que yo voy a hacer, en el que yo voy a basar mi acción. Pero claro, diréis, bueno, ya, pero es que yo no sé cuál es este error porque todavía no ha llegado ese instante y eso es cierto. Eso es cierto, todavía no puedo saber cuánto es ese error, pero lo que sí puedo hacer es una predicción. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues tomo la derivada del error en este punto, que me está diciendo la tangente, y la proyecto hasta el instante t más t sub d. Es decir, utilizo este punto de aquí como estimador del error que quería utilizar, del error futuro que quería utilizar. ¿Este punto cuánto es? Esto es sencillamente e de t más la derivada de e de t con respecto a t por t sub d. Y esa estimación es lo que yo meto aquí. De e de t partido por, bueno, con respecto a t por t d. Así que aquí, como vemos, tenemos la acción proporcional que ya conocíamos y luego una acción derivativa que sería kp por td por la derivada de con respecto a t. Y a esto de aquí le llamamos k sub d, siempre con mayúsculas. Así que si ponemos juntas las tres acciones, ¿qué tenemos? Tenemos la expresión general de la acción de un controlador PID. La acción proporcional, la acción integral y la acción derivativa. Y de hecho, una forma habitual de representar un controlador PID es la siguiente. Esta, en la cual U de t es la suma de la parte proporcional, la parte integral y la parte derivativa. Bueno, si aplicamos la transformada de Laplace sobre esta ecuación, obtenemos esta expresión, en la cual si sacamos factor común e de s, nos encontramos con la función de transferencia kp más ki partido por s más kds. Esta es la función de transferencia de un controlador PID. Ahora bien, si recordamos la definición de kd y por otro lado definimos ki como kp partido por un determinado tiempo integral, podemos reescribir esta función de transferencia como kp por 1 más 1 partido por tis más td multiplicado por s. Ahora si multiplicamos o si hacemos que si ponemos como denominador en la función de transferencia tis, obtenemos esta expresión, en la que, como vemos, hay un polinomio de orden 2 en el numerador y un integrador en el denominador. Lo que nos está diciendo esto es que el PID tiene dos ceros y un integrador. Y esto se puede reescribir
y es algo a lo que podéis alcanzar fácilmente en las dos formas estándar habituales. La forma de baja frecuencia, en la que no es fácil, no es difícil darse cuenta de que la ganancia va a ser KI, y la forma de alta frecuencia, en la que la ganancia que queda aislada es KB. Bueno, pues con esto queda dicho todo. Solamente quería mencionar que aunque el controlador PID nos permite ajustar pues la ganancia y dos ceros, en muchas ocasiones los diseñadores o quien quiera que ajuste los PIDs opta por así decirlo, desactivar algunas de sus partes, en concreto bien la parte integral o bien la parte derivativa. En ese caso se alcanzan subestructuras más sencillas, no el PID completo, sino solamente parte del mismo, que en concreto son el controlador P, que obviamente es sencillamente la ganancia, KP, el controlador PI, en el cual se ha desactivado la parte derivativa y que no es más que una ganancia multiplicada por un 0, todo ello partido por un integrador. Aquí solo tenemos acciones proporcional e integral, o el control PD, proporcional derivativo, en el que tenemos una ganancia y un 0, pero no tenemos el integrador. Bueno, pues los métodos de ajuste sencillos propios de un curso básico de control se van a centrar en ajuste de estos tres controladores.